Amada Iglesia de Dios, paz. Damos gracias a Dios en esta bella y hermosa mañana, carísimos hermanos, donde el alto y sublime Dios de los cielos nos concedió nuevamente, ¿verdad, hermanos?, despertar a buena hora, y es como estamos presentes en esta mañana. Sean bienvenidos cada uno por nombre. Vamos a disfrutar de una bonita lección bíblica, hermanos, consejos de nuestro Padre Celestial, útiles, aplicables a nuestra vida. Por ello espero nos sintamos contentos, felices en este lugar, que es el mejor lugar que pudimos haber encontrado, hermanos, ¿verdad? El seno de la amada iglesia, ¿de qué, hermanos? De Dios, ¿verdad? Vamos a, ¿cómo se llama la escuela, hermanos? La ley en la gracia. No dice la ley de la gracia, sino la ley en la gracia, ¿verdad? Bueno, ya hemos descubierto qué es la gracia. Hoy vamos a contemplar también, hacer un resumen de qué es la ley, ¿verdad, hermanos? Vamos a tomar la lectura allá en Romanos, capítulo 6. Versículo 12 al 18. Lo hemos encontrado, lo vamos a leer. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentando vosotros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Les voy a suplicar que doblemos rodillas, carísimos hermanos, y pidamos la dirección y la bendición de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, he aquí, Señor, que en esta bella y hermosa mañana, que corresponden a este santo día de reposo, aquí está su amada iglesia, Señor, ya presente gran parte de ella, Señor, en este lugar. Padre bueno, espero que usted bendiga, Señor, esta reunión, nos dé, Señor, quietud y reverencia al escuchar su bendita y santísima palabra, la cual en esta mañana, bendito Dios, traeremos una remembranza de lo que es la santísima ley, Señor, por la cual ahora vivimos y hemos conocido cómo debemos de obrar y cómo debemos de andar. Padre bueno, en esta mañana quédese con nosotros, que su Santo Espíritu flore en nuestra mente y corazón, aleje de nosotros todo espíritu malsano, bendito Dios, todo ego, bendito Padre, desaparezca. Ayúdenos para ser dóciles, mansos y humildes, sencillos entre nosotros, bendito Dios, que podamos entender su palabra, bendito Dios, que al salir de este lugar podamos ser bien edificados, Señor, en una vida construida para honra y alabanza de su nombre. Bondadoso Dios de Israel, quédese con nosotros desde el inicio hasta el final. Y Padre bueno, y todo lo que hagamos sea para honra de su nombre. Se lo suplico todo, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesús. Amén, Señor. Tomemos nuestro asiento, carísimos hermanos. Ya hemos dado la lectura
Y el tema es la ley en la gracia. El objetivo de esta lección, carísimos, es reconocer que la observancia de los mandamientos de Dios es relevante y necesaria para conducir nuestro caminar en el reino de la gracia. ¿En qué reino estamos, hermanos? En el reino de la gracia, ¿verdad? Ahora nosotros no nos podemos equivocar, decimos, como ya estamos en la gracia, no necesitamos de la ley. Por ende, tenemos que conocer, mis amados hermanos, la voluntad de Dios, haciendo el reconocimiento de nuestras aptitudes, de nuestro comportamiento, y eso nos enseña su santa, ¿qué, hermanos? Su santa ley. El salmista David habló inspirado del Espíritu de Dios y dijo un día, porque los mandamientos de Dios son, dijo, lámpara y pies a mis pies y lumbrera en mi camino. La ley de Jehová, dijo, es perfecta, que hace sabio, ¿quién, hermanos? Al sencillo. El hombre más humilde puede ser. Pero si dispone su corazón para obedecer la ley de nuestro Dios, puede ser el hombre más culto y más sabio, hermanos, porque ese es lo que encamina la ley de nuestro Dios. Hermanos, ese es el objetivo, reconocer que la observancia de los mandamientos, ¿cuántos mandamientos son, hermanos? Son 10 mandamientos. ¿Y la ley ritual cuántos son, hermanos? No oigo mucho. ¿Cuántos? ¿En qué quedamos, hermanos? Estemos seguros. 600. Oigo que unos dicen 3 y otros dicen 13. ¿Cómo será, verdad? ¿Verdad, hermanos? Esos son, hermanos, los que rigieron al pueblo de Dios, pero en esta mañana no vamos a ver esos 613 preceptos en orden a ritos, sino vamos a ver la ley del Señor, la ley espiritual. Mire, hermano, lo que nos dice aquí en Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es la ley la que viene a normar la vida y la conducta de todo hijo de Dios, ya sea este hombre o sea mujer, sea joven o sea mayor. ¿Verdad, hermanos? Dice la palabra, no reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando sentimos que nos asedia el pecado, que aflora quizás en nuestra vida, hermanos? Dios nos ha dejado una herramienta, hermano, para poderlo vencer. Romanos 13 dice, ¿verdad, hermanos?, que allí debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradables a Dios. Esa es la forma para poder vencer y anteponernos al pecado. Por eso el apóstol dice, ni tampoco los presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos, dice, de iniquidad. ¿Qué es iniquidad, hermanos? Iniquidad es ser pecado, ¿verdad, hermano? El que nos separaba de quién, hermanos, de nuestro Dios. El pecado formaba una barrera, no podíamos acercarnos a Dios, ni Dios no se podía acercar a nosotros. Pero mediante el conocimiento de su palabra y el arrepentimiento, ahora somos, ¿qué, hermano? Somos cercanos a Dios. Dios nos ha aceptado y nos dice que somos sus hijos, y Él no se avergüenza de llamarnos sus hijos, porque somos hijos de Dios. Así dijo Juan: oh amados, dijo, ahora somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, porque ya nos hemos quitado, ¿de dónde, hermanos? El pecado. Ahora sigamos
analizando, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mira, hermano, ¿qué es pecado, hermanos? ¿Qué es pecado, hermanas? El pecado es la transgresión a la ley. Pecado es poder hacer el bien y no hacerlo. Ese es el pecado. Cuando usted dice, tengo tiempo de ir al culto, ¿verdad? Pero hoy no voy porque tengo cansancio. Allí ya se está obrando en pecado, porque tenemos que estar en el racional, ¿qué, hermano? El racional culto, ¿verdad? De adoración a nuestro Dios. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tiene mucho que decir este tema, hermanos, y estos versículos. La gracia es el regalo de Dios. La gracia es el Evangelio Santo que nos alcanzó, hermanos. Esa es la gracia de Dios, el don inefable que hemos alcanzado en este tiempo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los israelitas estuvieron bajo la ley, hermanos, ¿verdad? Y ellos la sintieron dura. ¿Y ustedes creen que los israelitas obedecían la ley por temor a Dios, hermanos? Ellos la obedecían por temor que no fueran a morir, ¿verdad, hermanos? Porque la palabra dice allí en el antiguo, ojo por ojo, ¿verdad, hermano? Y diente por diente, ¿verdad? Si una persona le quebraba un diente a otro, que él tenía que vengarlo. Mire, hermano, ¿verdad? Si una hembra golpeaba a otra hembra, tenía que recibir lo mismo. El hombre, por lo consiguiente, esa era la ley del talión, ¿verdad? Pero nosotros no estamos en esa ley. Nosotros estamos en la ley que es bajo la gracia. La ley que ya no es dada en tabla de piedra, sino ¿a dónde, hermanos? Miren, la conciencia, en la mente, ahí están, ¿verdad? Y a Israel se le fueron dados en 2 tablas de ley, en 2 tablas de piedra. Y luego fueron escritas en un rollo, en un libro. Ahí estaban, ¿verdad, hermano? Y cada sábado aquel sacerdote desenrollaba el libro y se las leía, ¿verdad? Y allá uno teniendo el rollo y el otro leyendo, el sacerdote, ¿verdad? Para que aquel pueblo anduviera caminando conforme a la ley de Dios y no se le olvidara. Y esas leyes, hermanos, comenzaban en casa. Así dijo, ¿verdad? En la ley. Y estas palabras que yo te prescribo hoy, ¿verdad? Se las repetirás a tus hijos, les dijo, ¿verdad? Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Y las atarás, les dijo, ¿verdad? ¿A dónde? Aquí las tenían, ¿verdad, hermano? ¿A dónde las llevaban? Aquí las llevaban unas bolsitas de qué, ¿verdad? De cuerito, ¿verdad? Ahí se metían aquellos versículos. Pero nosotros, ¿dónde la tenemos? Adentro de la conciencia. Vamos a ver, ¿qué pues dice el versículo 15? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Hermanos, es el pecado el que agobia la vida de la humanidad, la que hace la separación de Dios y el hombre. ¿Por qué dice el profeta? Decayeron los pueblos y enfermaron, dice. Porque quebrantaron, ¿qué, hermanos? La ley del eterno Dios. Mire, mas nosotros tenemos que guardarla, y en guardarla hay un grande galardón. ¿Qué pues, dice? Hace pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nosotros no podemos continuar en desobediencia, carísimos. Desde que hemos oído ya tenemos juicio nosotros, de saber que la ley de Dios es santa. El mandamiento es santo, justo y que, hermano, y bueno para salvarnos, ¿verdad? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Si al del pecado, para muerte, o sea, de la obediencia para justicia.
aquel que practica el pecado, hermano, es esclavo del pecado. ¿Y quién lo puede liberar, hermano? Solamente el Hijo de quién, hermano? El Hijo de Dios, ¿verdad? Aquellos que estaban en pecado, ¿verdad, hermano? ¿Quién les perdonó? ¿Quién los liberó? Dijo el Señor Jesús: si el Hijo del Hombre os libertare, dijo, seréis verdaderamente libres. Pero si el Hijo no los libertara, ¿quién los podía libertar, hermanos? Mire, eran cadenas, ¿verdad?, las que rompió el Señor Jesús, cadenas de pecado, cadenas de robo, ¿verdad, hermanos? Cadenas de adulterio, cadenas de fornicación, las que el Señor Jesús vino a soltar cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte. ¿A dónde lleva el pecado, hermanos? Conduce a la muerte eterna. Mas Cristo nos conduce a la vida eterna, ¿verdad, hermanos? Yo he venido para que vosotros tengáis vida, y vida, dijo, en abundancia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quiere decir, hermano, que dentro de la amada iglesia que estaba en Roma, porque esta carta fue dirigida a los romanos, pero hoy no es a los romanos, hoy es a la iglesia de Dios en este lugar, ¿verdad, hermanos? Y Pablo decía: aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cómo estaban esos hermanos? Ellos estaban obedeciendo de corazón. Cuando Pablo llegaba, los hallaba en obediencia, ¿verdad? Mire, y eso quiere que nosotros también pongamos de nuestra parte para obedecer, hermanos. Mire, usted sabe que toda injusticia, como decía el hermano en el versículo, toda injusticia es pecado. ¿Cree usted que andar de peleonero no es pecado, hermano? ¿Verdad, hermanos? Mire, el engaño, ¿verdad?, es pecado. Y esto nos enseña la ley del Señor. Por eso que la ley dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Eras esclavo. ¿Cómo eran los romanos, hermanos? Ellos eran esclavos del pecado. Pero dice que cuando oyeron y recibieron el mensaje que Pablo llevaba, decidieron de corazón aceptar la doctrina del Señor Jesús y aceptaron aquella forma de enseñanza a la cual ellos se entregaron, a la cual también nosotros debemos de entregarnos, hermanos. ¿Verdad, hermanos? Entregarnos al Señor. Porque si no nos entregamos, decimos, mejor despuesito, ¿verdad? Voy a seguir otros días un poquito de gozo y de placer. No sabe, ¿verdad?, que en el pecado puede perecer usted, puede morir, hermano, haciendo el pecado, y se va a ir sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Pero Dios le llama y le dice: hijo, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón. ¿Y qué más? Y vean tus ojos. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. ¿Verdad, hermano? Eso nos demanda el Señor, porque sabe usted que el pecado ciega la mente, hermanos. ¿Verdad que sí? El pecado ciega los entendimientos, pero cuando llega la palabra del Señor, aclara nuestros pensamientos y ya nos comenzamos a caminar por sendas de justicia, por caminos buenos, ¿verdad? Vamos a ver más adelante. Y libertados del pecado, dice, venisteis a ser siervos de la justicia. Siervos quiere decir servidores, ¿verdad? Esclavos. Mire, libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. La justicia es hacer lo recto delante de Dios, hermanos, ¿verdad? Obrar rectamente. Eso es lo que a veces nos cuesta, ¿verdad?
Pero con la ayuda de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial, clamamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, permite que en este día yo no vaya a cometer una injusticia, ¿verdad, hermano? Delante de mis semejantes, delante de mi prójimo y ofenderte. Carísimos hermanos, pues el tema es bastante extenso y lo vamos a seguir analizando, pero quiero que demos el verso de memoria a nuestros hermanos, porque luego el tiempo se va y después no nos ajusta, ¿verdad? Nos quedamos por ahí disjustos, ¿verdad? Nuestros hermanitos y hermanas que están dispuestos a haber estudiado el verso de memoria. Paz, amada iglesia. Paz, hermanita. El texto de memoria dice a la letra: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, perdón, hermano. En ninguna manera, sino confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Sí, paz. Gracias. Amada Iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Paz, en el texto de memoria dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermana. El verso de memoria dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, según Romanos 3, versículo 31. Paz, hermanos. Paz, hermano. Amados hermanos, paz. El verso de memoria dice: luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, según Romanos 3:31. Paz, hermanos. Paz, hermano. Amados hermanos en el Señor, paz. Paz. Dice el verso de memoria: por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermana. Dice el verso de memoria: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. El verso de memoria dice así: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz, hermana. Gracias. Paz, hermanos. Paz, hermana. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Gracias. Paz, amado pueblo de nuestro Dios. Paz, hermana. Voy a decir el texto de memoria y dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Gracias, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermano. El versículo dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Gracias, hermano. Paz, amada iglesia. Paz, hermana. Dice el versículo de memoria en Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Gracias. Paz, amada iglesia de Dios. Paz, hermana. Dice el verso de memoria: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Así. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz, el hermana. texto dice:
Luego por la fe confirmamos la ley, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 30:31. 3:31. Gracias, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermano. Vamos a intentar decir el verso de memoria. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley, según Romanos 3:31. Paz. Paz, hermano. ¿Faltó alguna hermanita por ahí? Pues hay tiempo todavía. No, entonces pasamos con los hermanos varones, ¿verdad? Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz, hermano. Paz, hermanos. Paz, hermano. El verso de memoria dice, luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz, hermano. Gracias, hermano. Amada Iglesia de Dios, paz. Dice el verso de memoria, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, según Romanos 3:31. Paz. Paz. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Paz. Paz, hermano. Gracias, hermanos, que dijeron el verso de memoria, ¿verdad? ¿Faltó alguien? No, ¿verdad? Estamos completos. Nos vamos a poner de pie en el nombre del Señor y vamos a darle lectura, hermano. Un verso muy hermoso, bello, hermano, ¿verdad? Que nos enriquece nuestra mentalidad, nuestra vida espiritual. Dice así, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Tomemos nuestro asiento. Mira, hermano, el apóstol Pablo categóricamente le habla a los hermanos en Roma y le dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera les dice, sino que confirmamos la ley. Nosotros también, hermano, tenemos que confirmar la ley. Pablo, cuando llega a la iglesia allá en Roma y le dice a los judíos que estaban allí, porque desde luego él en su viaje, ¿a dónde se dirigía, hermanos? Él se dirigía donde estaba el grupo de judíos y llegaba y les anunciaba a Cristo. Bueno, ¿y cómo es que tú eras de la ley y andas predicando a Jesucristo, la gracia? ¿Cómo es que convertiste en cristiano? Y comienza a hablar con sus contemporáneos, con judíos. Luego, por la fe, le dice, invalidamos la ley. En ninguna manera, nosotros seguimos observando la ley. Y nosotros, hermanos, porque ellos la siguieron observando. Aquí directamente Pablo confirma, hermanos, que no se puede dejar la ley de lado por la fe que él ya ostentaba o que les presentaba a Jesucristo. Les dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano, él estaba confirmando la ley, porque él, para no darle celo a los de su raza, dice que iba y se ponía en sacrificio, ¿verdad, hermano? La ley de la purificación. Y cuando subí a Jerusalén, dice, yo también, dice, fui y me purifiqué para que me vieran que también era observador de la ley, para no hacerlos tropezar a los de mi sangre. Mira, hermano, pero ya les había hablado de la fe, y aquí dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y nosotros la confirmamos, hermanos. ¿Verdad que tenemos que confirmarla, hermano? Hermanos que somos recién llegados a la iglesia, la ley del Señor es santa, ¿verdad? Tenemos que obedecerla porque no ha pasado ni pasará. Allá en Apocalipsis capítulo 22 y 14 dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, dice, ¿verdad? Ya está hablando de la santa ley.
Bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren, dice, por la calle, ¿qué, hermano? Por las puertas de la ciudad. Más los perros, dice, ¿estarán a dónde, hermano? Fuera. Y estará hablando de los perritos cuadrúpedos, hermanos. Está hablando de los hombres, ¿verdad? Que no quieren obedecer. Y ahí viene una serie, ¿verdad? De nombramientos que les hace. Mira, hermano, los temerosos, dice, incrédulos, dice, ¿verdad? Porque temen a Dios y claman a Dios, pero no quieren guardar, ¿qué, hermanos? Los mandamientos de Dios. Y vaya a ver, y se nombran cristianos, ¿verdad? No dice, ¿para qué guardar la ley si la ley ya pasó? Dice, ¿verdad? La ley no ha pasado. Dijo el Señor Jesús que ni una jota ni una tilde, ¿verdad, hermano? Perecerían de la ley hasta que todo, ¿qué, hermano? Hasta que todo acontezca, esta ley esté en vigencia. Tenemos que ser observadores y guardadores de ella y no apenarnos, sino, hermanos, darla a conocer. Mire, yo me recuerdo que años anteriores, allá por 1978 al 79, 80, íbamos a predicar a diferentes lugares. Y usted sabe, hermano, que hombres llenos de malicia llegaban a oír. Y cuando ya habían oído el sermón, decía, ustedes son de la ley. Ustedes son legalistas. Mire, nos entrábamos en debates con estos hombres. Y allí, hermanos, sí, teníamos que defender la palabra del Señor. Y de esos hombres abundan, hermano, contradiciendo la palabra del Señor. Pero nosotros como hijos de Dios y como iglesia de Dios, como dice el versículo, tenemos que confirmar la ley, hermanos. Que si están equivocados y nos dicen legalistas, eso a nosotros no nos interesa, hermano. Nosotros estamos seguros que la ley de Dios está en pie todavía. El sábado no ha pasado, hermano. Y pertenece, ¿qué, hermano? A la ley en la gracia, ¿verdad? Ahora sigamos viendo, hermanos, comprendiendo la gracia. El diccionario de la Real Academia Española define la gracia como el don o favor que se hace sin merecimiento, particular concesión gratuita. Debido a nuestra condición pecaminosa, estábamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. ¿Cómo estábamos, hermano, antes de venir al Señor? Estábamos muertos, ¿verdad, hermanos? En delitos y en pecado. ¿Quién nos dio vida, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? Y su ley nos hizo conocer qué era el pecado, ¿verdad? Sin embargo, el favor de nuestro Dios abundó de tal manera, según veamos Romanos 5:20. Romanos capítulo 5 y verso 20 nos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, oiga, hermanos, hoy sobrepuja más la gracia que el pecado, hermano, porque el que no se quiere salvar, se va a salvar, pero no porque ignore totalmente, sino porque no quiere, hermano. Porque hay dureza de qué, hermano? De corazón. Y la palabra dice, si hoy oyeres su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón, dice, vea, como en Meriba, como aquellos en el día de Masa en el desierto, tentaron al Señor, hicieron un becerro, contradijeron a Moisés y Dios se enojó, ¿verdad, hermano? Y en un solo día dice que cayeron más de 20,000 muertos, ¿verdad? Mordidos por la serpiente venenosa, porque contradijeron el mandato de Dios y la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, que aunque no lo merecíamos, recibimos su perdón de forma gratuita, según Romanos 3:24. Veamos Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alcanzamos la justicia de Dios por gracia,
gratuitamente. No se paga, hermano, por ser cristiano, ¿verdad, hermanos? Mire, el evangelio que nos lleva al conocimiento de Dios puede modelar nuestra conducta, ¿verdad? Puede modelar nuestro carácter, cambiarnos como personas. ¿Cuántos padres se gastan el dinero llevando a un reformatorio a su hijo que está hundido en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, en todas las detracciones de la vida? Pero al venir a Cristo, hermanos, no se paga nada, ¿verdad, hermano? Porque Él ordena las ideas y ordena los pensamientos para que el hombre sea útil a Dios y también a esta sociedad, hermanos. Qué bello es el evangelio. Ya apartados del mal, somos hombres útiles a Dios. ¿Cómo se siente usted ahora, hermano? Usted se siente útil, ¿verdad, hermano? Pero si anduviera sin Dios y sin esperanza, inútiles, ¿verdad? Así nos dice el Señor, que aquellos que contradijeron la voluntad de Dios, todos, dice, se hicieron inútiles, hermano. Pero nosotros somos útiles. ¿Quiere ser usted útil a Dios, hermanos? Busquemos a Dios, apartémonos del pecado, entreguemos nuestra vida al servicio del Señor. Hagamos como Pablo dijo, porque yo, dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación, primeramente al judío y también, dijo, al griego. No se avergüence del evangelio, que un día le van a decir, y ahí sos sabático, sos de la ley, por la gracia de mi Dios. Diga, también soy observador de la ley, porque mi Dios me la ha dado, y usted va a saber explicarla. 1 Timoteo capítulo 2, verso 6. Vamos a ir un poquito avanzando. 2:6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oiga, hermano, el apóstol Pablo dirigiendo la carta a aquel apóstol joven Timoteo, su hijo en la fe, le escribe por medio de esta carta y le dice, el cual a sí mismo se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, la sabiduría, la que nos hace aptos para ser hijos de Dios. Mira, hermano, nosotros no merecíamos la gracia porque éramos inmensamente pecadores. Dice la palabra que estábamos destituidos de la gracia de Dios. Vamos a ver Romanos 3:23. Son textos tan conocidos, pero ya que vienen incluidos en esta bonita escuela, vamos a verlo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por naturaleza éramos pecadores, somos pecadores. ¿Verdad, hermanos? Como dijo el salmista David, porque en pecado me concibió mi madre, dijo, y en pecado he sido concebido. Y aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, Salmo 51 y sus versos en adelante, así lo relata. Hemos nacido del pecado, nuestra naturaleza en sí es pecaminosa. ¿Cuándo es que el hombre comienza a obrar por su cuenta el pecado, hermanos? ¿Verdad, hermano? Fíjese que cuando ya se entra a los 12, a los 13 años, ¿verdad? ¿Verdad que ya van cambiando los pensamientos, verdad? Ya va entrando la malicia. A esa edad se va desarrollando la época en que el varón y la hembra se convierte en pecador, ¿verdad? Mire, así les pasó también a los antidiluvianos desde su juventud. Todo designio dice que era de continuo, ¿qué, hermanos? Al mal, al pecado. ¿Qué les pasó, hermano, por andar de pecadores? Dice que quedaron anegados en las aguas y vinieron corrientes de agua y se los llevó el diluvio, ¿verdad? Y a los pecadores para este tiempo, ¿qué les pasará, hermano?
¿Qué viene por delante? Mire, hermano, vienen 7 plagas postreras. Va a desatar el Señor la copa de su ira en este mundo por el mundo pecador, porque oyendo la palabra no se quieren arrepentir ni convertir, ignoran la voluntad de Dios voluntariamente. Ahora dice Romanos, por cuanto todos, dice, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar alejado de Dios es lo más triste, hermanos. Pero la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados, hermano? Dice que gratuitamente, ¿verdad? Nos da el regalo el Señor de la salvación. Mire, nosotros, como dijo, no temáis, dijo el Señor, manada que, hermano, manada pequeña, porque a vuestro Padre los ha placido daros el reino. Es allí donde nosotros somos beneficiados, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué les pasó a los sodomitas, hermanos? Sodoma y Gomorra, ¿verdad, hermano? ¿Ve que eran grandes pecadores, hermanos? ¿Será pecador este mundo en el que vivimos, hermano? ¿Cree usted que no son pecadores, hermano? Si ahí venimos nosotros, gracias a Dios que estamos en este lugar. Grandes carnavales, vean a los que gustaba ir, quizás. Yo sé que el que nació dentro de un seno cristiano, la familia cristiana, no conocieron esa vida. Pero aquellos que ya entramos arriba de los 20 años, por ahí anduvimos y gracias a Dios a tiempo nos sacó el Señor, ¿verdad, hermanos? Mire, Sodoma y Gomorra, hermano, fue destruida por fuego y azufre, ¿verdad? Pero los ángeles llegaron y dijeron, vamos a ver si así como claman estos, han consumado su pecado, porque su clamor ha subido ¿hasta dónde? Su pecado ha llegado hasta Dios. Y aquellos de Sodoma y Gomorra, cuando vieron los ángeles al acaecer de la tarde, cuando llegaron a la casa de Lot, ¿qué dijeron, hermanos? Saquen a esos varones, dijeron, porque los queremos que conocer. La palabra conocer tiene doble sentido. Pero dice la palabra que los ángeles le dijeron a Lot, entra, le dijeron, ¿verdad? Porque hemos venido para destruir a estas ciudades. ¿Cómo eran, hermano? Eran extremadamente pecaminosos, ¿verdad? Los sodomitas. Y quedó como historia para nosotros. Si nosotros nos descuidamos y nos volvemos atrás, hermanos. Dice el Señor, porque Jehová no dará por inocente al que tomara, ¿qué, hermano? Su nombre, dice, en vano, tarde o temprano, le alcanzará su juicio. ¿Usted cree que esa hermana y ese hermano que se quedó, después de perseverar en el camino del Señor, algo bueno le va a esperar, hermano? Le espera el juicio eterno, por andar de incrédulo, hermano, por no hacer blandito su corazón. Mire cómo dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo ya pagó, hermanos. ¿Cree usted que no le dolieron los clavos cuando Él subió al Calvario, hermanos? ¿Cree usted que le pusieron ahí anestesia en la manita para que entrara el clavo sin dolor, hermanos? No, hermanos. Él sabía que iba a pasar el sufrimiento por todos nosotros. Y clamó a Dios y suplicó a Dios y dijo, Padre, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, dijo, pero no sea como yo digo, sino que se haga, ¿qué, hermano? Tu voluntad para salvar al mundo pecador. Recordemos a diario el sufrimiento de Cristo, hermanos. Traigámoslo a memoria cuando estemos a punto de desobedecer y decir, si mi Padre, mi Señor Jesucristo sufrió la cruz del Calvario, ¿cómo es que yo voy a hacer esto? Si Él sufrió, hermanos, y Él fue hombre como nosotros, no vaya a creer que fue un espíritu,
fue de carne y hueso. Murió, hermanos, en la cruz por librarnos del pecado, por llevarnos a una salvación eterna. Y nosotros a veces bien mal portados, ¿verdad? Hay un versículo que lo estuve leyendo en esta semana y me servía de mucha reflexión, cuando dice, porque hay impíos que tienen obras, dice, como que fueran de justos, dice, ¿verdad? Así dice el verso en Proverbios, ¿verdad? Y hay justos, dice, que tienen obras como que fueran de impíos, dice, ¿verdad? Imagínense, hermanos, no siendo nosotros ya justificados y teniendo obras de impíos, ¿se agradará al Señor eso? Eso es pecado, ¿verdad, hermanos? Dice, sí, yo puedo expresarme así, es mi casa, y hay que me oigan. No es así, hermano. En la casa de los justos, en la casa donde hay un guardador de los 10 mandamientos, debe de guardar su boquita, ¿verdad? Por más que la esposa quiera pelear, mejor hágase allí, ¿verdad? Un poco desatendido, porque si ya el vecino lo oye, hoy dice, y dicen que no pecan, están bien encendidos en el pleito. Ahí viene el pecado, hermano. Y dice que estamos delante de una nube de ¿qué, hermano? De una nube de testigos. Por eso que el pecado, quiero o no, tenemos que ver cómo nos apartamos, porque ese es lo que nos separa de Dios. Y cuando nosotros pecamos, perdemos la gracia, hermano. Nos hacemos insípidos, ¿verdad? Que así dice la palabra del Señor. Que si la sal se deshiciere, dice, ¿verdad? ¿De qué servirá, verdad, hermano? No sirve. Y Jesucristo dijo, vosotros sois, dijo, la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mira, hermano, cuando ya estamos en Cristo. Vamos a seguir leyendo. Borrando nuestros pecados pasados. Hechos 3:19. Veamos Hechos 3:19. Hechos 3, capítulo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice. Oiga, hermano, arrepentíos, el proceso por el cual debemos de pasar todavía los que estamos iniciándonos como cristianos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio al que ya disfrutamos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. El refrigerio es la parte más bella, hermanos, ¿verdad? Es la palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el refrigerio. Pero un día estaremos, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. Y a eso le llama la cena del Señor, ¿verdad? Ahí comeremos con Él, ¿verdad, hermano? Así dice su palabra, en las bodas del Cordero. Por eso el Señor nos habla de muchas maneras. He aquí, dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oyere mi voz, dice, y abriera la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo. Tenemos que abrir esa puerta con nuestro corazoncito para que Él entre y haga morada con nosotros y Él pueda estar con nosotros. Pero ahora nos habla de un refrigerio. Un refrigerio no es una cena, no es un almuerzo. Un refrigerio es algo agradable, ¿verdad? Algo que nos gusta. Esa es la palabra que estamos oyendo. Pero un día que estemos con Él, hermanos, con Él estaremos en bodas, ¿verdad? Con el Cordero Inmaculado, el que nos ha librado del pecado. Vamos adelante y veamos allá en Romanos 3:25. Solo en el libro de los Romanos tenemos las citas. Romanos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, vosotros sois los hijos de los profetas, dice, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, es Romanos 3:25 es, Romanos 3:25,
Sí, Romanos 3:25. Sí, hermano, estaba leyendo en la misma lectura, pero es Romanos 3:25. Van a disculparme. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Quién puso a nuestro Dios como propiciación, hermanos? Fue nuestro Señor Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El pecado es historia para nosotros, quedó en el pasado, quedó en el olvido. Y ahora el Señor nos demanda vivir un presente, viviendo en la plenitud de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora bien, si seguiremos pecando en esta nueva condición para que la gracia abunde, Romanos 6, 1 al 2. Veamos Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, no es una confirmación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no podemos, hermanos. El apóstol Pablo decía: crucificado estoy con Cristo juntamente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo estamos ya, hermanos? Nosotros estamos crucificados con Cristo. ¿Qué pasaría, hermanos, si un hombre nos lanza un puñetazo? ¿Le responde usted con otro? ¿Qué dice, hermano? Hermanos que están al fondo. Ay, hermano, estar aquí es bonito, ¿verdad? Pero allá en el trabajo, mira, quieren bromear con uno, hermano, ¿verdad? Quieren hacerle una broma, y una broma grosera. Allí son de cuenta, hermano, tener principios como hija de Dios y como hijo de Dios. Jesucristo dijo: si te dieran en una mejilla, dijo, ¿pone qué, hermanos? La otra. Y decía un hermano: no, decía, yo no la pongo, porque qué tal si me da en la boca, decía, ¿verdad? Mire, hermano, el puñetazo va a la boca y no a la mejilla, ¿verdad? Mire, hermano, dice la palabra del Señor que el sabio ve el mal y se aparta. Si usted ve en el lugar de trabajo hay mucha corrupción, pídale al Señor y búsquese otro trabajito, ¿verdad? Donde no tenga que tener tanto tropiezo, hermano, porque ya nos ha pasado, por experiencia lo digo. Hermanos, y como hijos de Dios usted va a creer que no se va a enojar, que le hagan una broma y otra broma. Llega usted al límite del cansancio y mejor me voy, porque aquí no quiero yo dificultades, ¿verdad? El sabio ve el mal y que, hermanos, y se aparta del pecado para no caer en el error. Por eso la palabra dice, mire, vamos a más adelante, vamos a ver, hermanos, acerca de la ley. Las Sagradas Escrituras enseñan que la ley es el medio que nos permite conocer lo que a nuestro Dios le desagrada. Romanos 3:10. Veamos Romanos 3:10. 3. Sí, estoy leyendo mal, hermanos. Ya me está fallando la óptica. Vamos a ir de nuevo. Romanos 3:20 es: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, las obras de la ley ya no justificaron al hombre. La ley de purificación ya no llevó a la santificación, porque fue una ley que quedó caducada. Eso es lo que nos relata. La ley
no es pecado, al contrario, es la que permite ver en el ser humano el pecado y su falla delante de Dios. Romanos 7:7. Podemos verlo en las Escrituras. ¿Qué diré? Romanos 7:7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Oiga, hermano, ¿qué pues diremos? Dice, la ley es pecado. En ninguna manera, ratifica el apóstol. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo dice? Imagínense, hermanos. Con solo, hermanos, subir pensamientos, ¿verdad? Malsanos, ya es un pecado. Y el hombre que pasa solo pensando en eso, hermano, ¿cómo no estará alejado de Dios? Bueno, ese es el hombre. ¿Y la mujer, hermano? ¿No codicia la mujer? ¿Verdad que sí, hermano? Ah, dice, qué hombre más atractivo. Y el que yo tengo, dice, ¿verdad? Ya perdió la figura, dice, ya está muy gordito, ¿verdad? Tan mejor aquel, dice, ¿verdad? Mire, hermano, y como los pensamientos solo Dios los conoce, ¿verdad? Ahí están, nadie los puede observar. Entonces, de cuidarnos, hermano. Por eso la ley del Señor dice que es santa, hermano, ¿verdad? Y hace sabio al sencillo, al entendido. No puede poner su ojo allí. Por eso dice que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió pecado en su corazón. Entonces cuidemos nuestro corazón, hermano, ¿verdad? Que no se adinen, no vayan a anidar malos pensamientos, a subir maquinando, ¿verdad? Porque ese corazón solo Dios lo conoce, hermano. Dice que perverso, dice Jeremías, ¿verdad? Perverso y engañoso es el corazón, dice, más que toda, ¿qué, hermano? Que todas las cosas. ¿Quién, dice, lo conocerá? Dice, ¿verdad? Yo, Jehová, dice, conozco el corazón, escudriño las ideas y los pensamientos. Solo Él, hermano. Démosle nuestro corazoncito al Señor. Porque en la codicia sí es muy peligroso caer, ¿verdad? ¿Usted sabe que los israelitas codiciaron, hermanos? ¿Verdad que ellos codiciaron? Pero ellos no codiciaron cosas así. Ellos decían en su corazón, cuando nosotros estábamos allá en Egipto, nos sentábamos junto a las ollas de caldo y allí comíamos. Ellos comenzaron a codiciar, ¿qué, hermano? Los melones, ¿verdad? Las cebollas, las ollas de caldo, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Porque allá en el desierto solo miraban arena y calor. Pero nosotros en este mundo, hermano, cuando viene la Navidad, qué bonito, y esos regalos, dice, ¿verdad? Le voy a llevar uno a mi mamá, dice, ¿verdad? No, hermano, no podemos codiciar las cosas de este mundo, porque el mandamiento dice, no codiciarás, ¿verdad? Vamos adelante. Romanos 7, 1 al 2. Ya hemos visto Romanos 7, 1 al 2, ¿verdad? Sí, 7, 12 es, sí. Ese no lo hemos visto. De manera que la ley a la verdad es santa. Ese es el importante. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. ¿Cómo es la ley, hermanos? Dice que es santa. Sus mandamientos son santos. Y sus mandamientos, dice el apóstol, no son, ¿qué, hermano? Gravosos. ¿Verdad que los podemos guardar, hermanos? Sí, hermanos, si nosotros antes no los guardábamos porque no los conocíamos, pero ahora que ya los conocemos tenemos, hermanos, ¿verdad?
que obedecerlos. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. 3 cosas tiene el mandamiento: es santo, es justo y es bueno. Entonces practicamos esa ley del Señor, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios llegamos a la iglesia de Dios, guardadora de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Porque allá le enseñan en las religiones falsas, el pseudo cristianismo enseña que usted se puede bautizar, que sus pecados ya son borrados, pero que usted puede seguir la misma vida y no hay problema con solo que ya sea bautizado. Entonces no es un proceso de arrepentimiento, eso no es así. El Hijo de Dios nacido de nuevo no puede volver a la vida antigua. Pablo decía, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Tenemos que comenzar una nueva vida. Eso es lo que nos enseña la santa ley de nuestro buen Dios y Padre Celestial. Si la ley es buena, ¿por qué entonces el mundo religioso dice que ya fue abolida y que solo fue una guía para llevarnos a Cristo? La ley que fue clavada en la cruz y que se constituyó en una preparación para llevarnos a Cristo fue la ley ritual, hermanos. La ley en orden a ritos. Veamos allá en Efesios 2:15. Rectifiquemos ahí, veamos la palabra del Señor. Si leamos en Efesios capítulo 2:15, ¿verdad? Dice así la bendita palabra de nuestro Padre: aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne. Cuando Jesucristo murió, quedaron enclavados algunas cosas de la ley, ¿verdad, hermanos? Como la ley ritual, la ley de la purificación en el hombre, en los sábados rituales, ¿verdad? Las lunas nuevas y todo eso quedó abolido. Hoy ya no podemos estar celebrando los sábados rituales porque eso fue para Israel. Pero el sábado semanal, sí, ¿verdad, hermanos? Porque ese no es ritual. Ese es un mandamiento conforme a la ley de Dios y es lo que estamos viendo, la ley en la gracia, ¿verdad? Nosotros estamos ya en la gracia de Cristo, pero el sábado en los 10 mandamientos no quedó abolido, ese sigue en pie hasta que Cristo venga, porque el sábado es figura y sombra del reino, ¿qué, hermanos? Del reino milenial, ¿verdad? El sábado es equivalente al reino milenial, entonces es sinónimo de la ley también. Quisiera dar lugar, hermanos, a una hermana, a un hermano que pueda dar un aporte acerca de lo que es este bonito tema, porque después vamos a asignar las preguntas. ¿Sí, hermano? Sí, hermano Francisco señaló primero, después nuestro hermano pastor y después creo que alguna hermana, ¿verdad? Como que, sí, ¿verdad? Hermana Brendita, como quieres. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Va. En primer lugar, hermanos, la ley dice que es un decreto, digamos, dice que no tiene audio, ese no tiene volumen, hermano. En primer lugar, dice que ley es una regla obligatoria
o necesaria, ¿verdad? Dice que la ley es una regla obligatoria o necesaria. Según Deuteronomios capítulo 30, versículos del 15 al 20, dice que Dios le dijo al pueblo, Deuteronomios capítulo 30, 15 al 20, dice que Dios le dijo al pueblo, he aquí, yo les pongo ahora delante, mirad, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, hermanos, la ley de Dios, exceptuando la ley expresada, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, que él vino a abolir la ley de los ritos, o sea, los 603, ¿verdad? 603, no estoy hablando de 613, ¿va? Porque en los 613 se incluyen los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces 603 preceptos fueron los que el Señor vino a abolir en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, y dice, yo he puesto ahora delante de vosotros la vida y la muerte. Llego hasta el 20, hermanos. Allí declara bien, porque yo, dice, te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Seguimos. Mas si tu corazón, dice, se apartara y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, dice, y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Este es el último. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dios no quiere nada a la fuerza, ¿verdad? Eso es un punto muy importante. Pero ¿qué dice? ¿La ley será para muerte? No, la ley es para vida. Yo les pongo ahora, dice, delante la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojan pues, les dice, ¿qué es lo que quieren? Pero está claro que la ley, hermanos, es, dice, una regla obligatoria y necesaria. La ley de Dios, hermanos, es obligatoria y necesaria. Yo hablando con un pentecostal de la Pentecostal Unida, me dice, no, me dice, ustedes están bajo maldición porque guardan el sábado. Pero no sabes cómo éramos sí, amigos de juventud, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, le decía yo, ¿será que? No, me decía, porque él en una predicación dijo, citó este versículo y dice, y clavando en la cruz la ley de los 10 mandamientos. Qué bárbaro. Cuando él se bajó, le dije yo, vení, le dije yo, mira lo que dijiste, le dije.
Sí, me dijo, es que ya quedaron clavados. La ley de los 10 mandamientos, le dijo, así como dijiste allá del púlpito. Sí, no, yo no dije así. No, así dijiste, le digo yo. Entonces, una pregunta le dije yo. ¿Será que puedes adulterar? No, me dijo, claro que no. ¿Será que puedes matar? Le digo yo. No, tampoco. Entonces, le digo, por lo menos, ¿será que puedes hacerle un chambrecito a alguien? ¿No hablarás, dice, contra tu prójimo? Falso testimonio. Entonces, hermano, ¿será que ya podés hacer una pequeñita cosa? El Señor Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera, dice, que cualquiera que quebranta, oiga bien, uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Y en la ley habrá mandamientos pequeños, hermanos? Sí, hay mandamientos pequeños. Pongamos eso de hablar. Yo puedo decir, a Kevin lo vi por allá con una cerveza en la mano, ¿verdad? Aparentemente, pues, es un mandamiento muy pequeño, pues, pero que dice eso: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No es que le esté cortando la cabeza, ¿verdad? Pero sin embargo, es un mandamiento muy pequeño, digamos, ínfimo, pues. No, pero el Señor dijo, de modo que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice que no pasará ni una jota, ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Gracias, hermanos. Gracias por el bonito aporte que ha dado nuestro hermano Francisco, nuestro hermano pastor. Gracias, hermano. En el objeto de la lección dice ahí que reconozcamos que la observancia de los mandamientos de Dios es relevante y necesaria, porque la ley de Dios, la observancia a los mandamientos de Dios son tan necesarios para nuestra vida, ahora ya en esta dispensación en la cual nos encontramos, en la gracia. ¿Por qué? Porque no existe otra forma a través de la cual nosotros podamos vivir una vida recta, una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Cómo, digamos, alguien puede decir que vive una vida agradable a Dios si, por ejemplo, adultera, por decir así, habla falso testimonio, mata, roba, deshonra a su padre y a su madre? Sé que la ley de Dios es relevante y es necesaria. Por eso es de que el salmista, como bien citaba nuestro hermano en el Salmo número 19, dice que la ley del Señor es perfecta. ¿Y es para cuánto tiempo? Es para toda la vida. El Salmo número 119, verso número 137, el salmista dice: cuando yo no guardé tu ley, ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir David, el salmista, con esas palabras? De que el traspaso a los mandamientos de Dios generan dolor a la vida del hombre, ¿o no es cierto? Generan sufrimiento. Entonces los mandamientos son para bien. Por eso es que el apóstol Pablo decía que los mandamientos de Dios, dice, la ley de Dios es buena, es justa y es santa, ¿verdad? El mandamiento de Dios es bueno, es justo y es santo. ¿Por qué? Porque es para nuestro provecho, aparte de nuestra vida material en esta tierra, vivir una vida, digamos, agradable a Dios, y también nos hace aptos para la vida eterna. Porque así le dijo Jesús al hombre rico: maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos, le dice, ¿verdad? Y vivirás. Vea usted qué interesante. Y Apocalipsis capítulo número 12, verso número 14 o 14-12, también establece como característica fundamental al pueblo de Dios, porque dice ahí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que tienen la fe de Jesús. Entonces es necesario, porque así como todo pueblo, toda nación tiene un código de regla, ¿verdad? Un conjunto de leyes las cuales tienen que obedecer. También Dios a su pueblo le ha dejado ¿qué? Mandamientos. Y primera de Juan capítulo 2 verso 4 dice que aquel que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, dice, el tal es un mentiroso y la verdad, ¿qué pasa? No está en él.
Entonces sí es necesaria la ley de Dios. La gracia, como dijo el apóstol Pablo, no hace a un lado a la ley de Dios, ¿verdad? Al contrario, se debe de seguir observando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque es a través de ellos que sí se manifiesta de que estamos en la gracia del Señor. Allá afuera en el mundo no podíamos, pero la gracia del Señor nos ha traído y nos ha dado a conocer su palabra para que ahora, estando ya en su gracia, andemos en sus leyes. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Bonitos aportes que han dado a nuestro hermano a esta escuela muy maravillosa que tenemos, hermano, por cierto, la ley en la gracia. Quisiéramos darle lectura a esa infinidad de versículos y capítulos, pero solo hemos hecho así a grandes rasgos un resumen, hermanos, de lo que es en sí toda la bonita escuela. Dios quiera que en sus hogares ustedes la estudien, hermano, para mayor información, porque es extenso, hermano, ¿verdad? Esta escuela tiene mucho contenido acerca de la ley y nosotros, más que como iglesia de Dios, nos conviene estar enterados que sí nos compete obedecer esta ley, porque es mediante ellas que alcanzamos la gracia de nuestro Dios. Es lo que nuestros hermanos han dialogado alguna vez con personas y dicen, ¿cómo es que la ley, si la ley es diferente a la gracia? Pero no es así, por eso está expresado, dice, la ley en la gracia. Nosotros ya estamos en la gracia, pero necesitamos de la ley porque es un requisito bien indispensable. Ya casi finalizamos, solo vamos a dar unas preguntas, ¿verdad? De nuestras hermanitas que tienen el deseo de contestar la primera pregunta, dice así, la pregunta número 1. Mana Lolita, la pregunta número 1. Paz, hermanos. Paz, hermana. En la pregunta primera que dice, ¿cuál fue el propósito de la creación del ser humano? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. O sea que nosotros tenemos el deber. Sí. Y también necesidad de comportarnos lo mejor que podamos en todo momento y lugar para agradar al Señor. ¿Vea? Porque su sacrificio no quede en vano. Sigamos nosotros pues los mandamientos de Él. Así Paz, es. mi hermano. Paz, hermanita. Pregunta número 2, se la vamos a dar a un hermano varón. Tu hermano Francisco. Bien, dice, Juan, aquí tiene una cita, dice, la segunda, hermano, fueron los 10 mandamientos abolidos, yo le he puesto aquí, no. ¿Cuál es la diferencia entre los 10 mandamientos y el nuevo mandamiento que enseñó Jesús? Dice Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Fíjate, hermano, que como la ley de Dios se resume en dos grandes mandamientos. El primero dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Encierra 4 mandamientos. El segundo gran mandamiento es el siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no hay nada de diferencia, ¿verdad? Porque el Señor dijo: si yo amo a mi Padre, estoy guardando el primer mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento, dice el apóstol Pablo, con promesa, ¿verdad? Si yo amo a mi prójimo, que según del latín próximos, ¿verdad? Próximos, que es al que tengo cerca, pues, ¿verdad? Si yo lo amo, lo veo en problemas, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo, socorrerlo, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues, si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar mal, no le voy a hacer un falso testimonio, mucho menos le voy a cortar la cabeza, lo voy a matar, ¿verdad? Porque el siguiente mandamiento dice: no matarás, ¿verdad? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? Y dice: no codiciarás. ¿Cómo le voy a codiciar al hermano? Incluso, me voy a ir a los extremos, sus privilegios. ¿Cómo voy a hacer yo que quiten al hermano Gersen como pastor y que me pongan a mí? No, de ninguna manera, porque yo amo a mi hermano, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos, dice, ¿cuál es la diferencia entre los 10 mandamientos y el nuevo mandamiento que enseñó Jesús? De ninguna manera, no hay diferencia. Porque si nosotros vemos, es el mismo mandamiento, y el apóstol Juan dice: no os he escrito mandamiento nuevo. Les he escrito, dice, el mandamiento antiguo que habéis tenido desde los principios, según 1 de Juan capítulo 2, verso 7. Allí damos por finalizado, hermanos, la respuesta a esta pregunta. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Dice la tercera pregunta: ¿qué sucede cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? Según Romanos 8:14. Ciertamente, hermano, el Señor dice que andemos según el Espíritu, ¿verdad? Y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne conducen al pecado. Más el Espíritu de Dios dice que produce gozo, paz, alegría, amor, tolerancia, mansedumbre, benignidad, bondad, ¿verdad? Todas estas son frutos del Espíritu. Y si eso hay en nosotros, pues nuestro espíritu dará testimonio, nuestro espíritu, que sí vamos por el buen camino. Carísimos hermanos, pues solo voy a remitirme a leer lo que es el comentario para ir finalizando. El comentario nos dice así: cuando se habla de la gracia salvadora de nuestro Dios, es común escuchar en el mundo religioso que ya no es necesario observar los mandamientos porque la ley ya no está en vigencia, argumentando que ya fue abolida en la cruz, o que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, o incluso dicen que los que guardan la ley están bajo maldición. En esta lección aprenderemos el don de la gracia a la luz de las Sagradas Escrituras, y porque la observancia de la ley de Dios es necesaria en el caminar del Hijo de Dios, cuando andamos en novedad de vida, comprendiendo la gracia. El diccionario de la Real Academia Española define la gracia como el don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita, debido a nuestra condición pecaminosa. Estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Sin embargo, el favor de nuestro Dios abundó de tal manera, Romanos 5:20, que aunque no lo mereciéramos, Romanos 5:7-8, recibimos su perdón de forma gratuita, Romanos 3:24.
a través del sacrificio perfecto de su amado Hijo, quien se dio en rescate por nosotros. 1 Timoteo 2:6. Borrando nuestros pecados pasados. Hechos 3:19. Romanos 3:25. Para que iniciemos nuestro caminar en novedad de vida. Romanos 6:4. Ahora bien, ¿seguiremos pecando en esta nueva condición para que la gracia abunde? Romanos 6:1-2. Acerca de la ley, las Sagradas Escrituras enseñan que la ley es el medio que nos permite conocer lo que a nuestro Dios le desagrada. Romanos 3:20. La ley no es pecado, al contrario, es la que permite ver en el ser humano el pecado y su falla delante de Dios. Romanos 7:7. La ley no mata, es el pecado mismo que produce muerte en nosotros, según Romanos 6:23, 7:11. El mismo apóstol Pablo testificó que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Ahora bien, si la ley es la que permite ver al pecado al vivir en novedad de vida, es necesario conocerla y observarla para no caer en desobediencia delante de nuestro Dios. Si la ley es buena, ¿por qué entonces el mundo religioso dice que la ley que fue clavada en la cruz y que se constituyó en una preparación para llevarnos a Cristo fue la ley ritual? Efesios 2:15, Colosenses 2:14, conformada por los sacrificios levíticos 1-7, y las funciones relacionadas. El apóstol Pablo le llama las obras de la ley, Gálatas 2:16, y se resumen en Hebreos 9:10. Esta ley ritual fue un ayo, Gálatas 3:24, es decir, una institutriz para preparar el conocimiento de su pueblo y se comprendiese el sacrificio del Cordero perfecto, que sería inmolado una vez y para siempre. Hebreos 9:26. Por ello dicen los escritos a los hebreos que fue figura y sombra de lo porvenir. Hebreos 10:1. ¿Cómo podemos observar la ley de nuestro Dios expresada en 10 mandamientos? No ha sido abolida, al contrario, se mantiene viva, ya que en ese código moral se expresa la voluntad de nuestro Padre, y en la medida que la cumplamos, estamos agradándole delante de Él. Juan 14:21. El apóstol Juan enseñó que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Primera de Juan 1:3. Y el apóstol Pablo enseñó que el cumplimiento de la ley, 10 mandamientos, es el amor. Romanos 13:10. Al comprender las Sagradas Escrituras, vemos que la ley no puede estar distanciada de la gracia, ya que por el favor divino hemos recibido perdón de nuestros pecados pasados y necesitamos conocer la voluntad de nuestro Padre, su santa ley, para no manchar nuestras vestiduras. Si esto es así, ¿por qué entonces dice el apóstol Pablo, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué significa estar bajo la ley? Cuando se lee Romanos 6, 14, 15 y Gálatas 5, 18, muchas personas malinterpretan el concepto bajo la ley, cuyo significado en este contexto es bajo la penalidad de la ley. La persona está bajo la penalidad de la ley si se viola como una forma de vida. En nuestro caso, al ser limpiados de nuestros pecados pasados y ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios, nos esforzamos por seguir la voluntad del Padre, su santa ley, buscando no agraviarle ni contristar su Santo Espíritu, ya que permite crear una actitud de buena conciencia
alejada de la esclavitud del pecado y en esta nueva vida que llevamos en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, hermano, ¿verdad? Que obedezcamos su santa ley. Esta ley no ha pasado, está en vigencia, hermanos, que están reiniciándose en la iglesia, hermano. La ley del Señor, al obedecerla, produce sabiduría, hermano, ¿verdad? Inteligencia. El hombre puede hacer diferencia entre el bien y entre el mal. Y esa, como dijo el profeta, pregunten, dijo, por las sendas antiguas y anden por ellas. Y esto fue lo que desecharon los hombres del ayer cuando dijeron, nosotros no andaremos en esa ley. ¿Y qué hicieron, hermano? Se fueron cargando los ídolos, ¿verdad? Allá se unían con otros pueblos extraños y se iban y llevaban en hombros, dice, ¿verdad?, el tabernáculo de Moloc, quebrantando así la ley santa de nuestro Dios, adorando, dice, a criaturas. Y por eso Dios, dice, los castigó duramente, no les dejó sin castigo, ¿verdad? El Señor reprendió a su pueblo y les dijo, ¿acaso me preparaste víctima? Les dijo en el desierto. Más antes les dijo, llevabas en vuestros hombros el tabernáculo de Moloc. Pues yo también les dijo, yo haré que los hagan transportar más allá de Babilonia. Mire, hermano, lo que pasó. ¿Y qué pasó después, hermano? Mire, los hombres fueron llevados a Babilonia, ¿verdad?, viviendo un largo tiempo, 7 décadas. Y allá lloraban, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que lloraban esos hombres? Y allí se recordaban. Y decían, no, decía, ¿verdad? Y los hombres allá les decían, canten. Si ustedes son buenos músicos, buenos cantores son, canten una canción. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar nosotros en tierra extraña? Y allá las mujeres, ¿verdad?, lavando ropa en los ríos de los presos, ¿verdad?, cocinando para aquellos hombres malvados. Se les olvidaba que eran las santas mujeres, ¿verdad? La Virgen de Sión, pecaron contra Dios, pecaron voluntariamente, quebrantaron el mandamiento que dice, no tendrás que, hermano, dioses ajenos, ¿verdad? Y Dios, el Eterno, los hizo llevar en cautiverio, pues que nosotros no nos vaya a pasar así, ir en cautiverio algún día, o quedarnos ¿verdad?, del camino del Señor, aunque sea con lucha y prueba, pero vamos adelante, hermano, ¿verdad? Si otros hablan en mal, porque son ignorantes, pero nosotros conocemos la voluntad de Dios. Carísimos hermanos, vamos a leer la conclusión poniéndonos de pie. Dice así: el amor de nuestro Dios fue tan grande que por su gracia divina hemos recibido oportunidad para alcanzar salvación. Hoy que hemos adquirido su perdón, debemos vivir haciendo su voluntad expresada en su código moral, los 10 mandamientos. Es así como hemos llegado al final de esta lectura y de este consejo que el Señor nos ha mostrado en esta mañana. Que Dios añada bendición a su palabra, hermano, ¿verdad? Y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo sea quien gobierne en nuestros corazones. Paz a vosotros, hermanos.